Bueno, buenas noches para todos, ¿me escuchan? Sí, bro, sí lo escucho. Yo sí lo escucho. Ah, bueno, listo, perfecto. El día de hoy vamos a empezar con las bases del trading. Esto pues es el conocimiento más básico que ustedes necesitan para operar. Entonces, lo más básico son los soportes y las resistencias. ¿Qué son los soportes y las resistencias? Los soportes y las resistencias son zonas de toma de decisión, donde una vez el precio llega, el precio tiene que tomar una decisión, ya sea compradora o vendedora. Entonces, allá afuera marcan los soportes y las resistencias como una línea. Nosotros pues aclararemos primero que los soportes de la resistencia no son líneas, son zonas. Por eso muchas veces identifican un quiebre, acá está más que claro el ejemplo, dicen, ay, ya quebró el soporte y venden, y el precio simplemente se sigue con su tendencia alcista porque no ha quebrado el soporte, que lo vamos a manejar más o menos de este tamaño. Entonces este sería el soporte, no quebró el soporte, antes rebotó exactamente en el soporte, para que lo tengan presente. Eso pues en primer lugar. Bueno, el precio siempre se navega entre soporte y resistencia, y así sucesivamente. Él no se puede ir sin tener que quebrar uno, retestearlo para convertirlo en el otro y ahí sí avanzar. ¿Qué significa eso? Voy a aceptar acá a la gente que está entrando. Digamos que eso es como si fuera un edificio. Y el edificio, voy a silenciar los micros, el edificio tiene varios pisos. Entonces acá cada piso es un soporte, y cada techo sería una resistencia, y acá resistencia. Entonces, este ascensor está en este piso. Visto en el gráfico, pues digamos que sería así. Digamos que acá sería, este sería el gráfico y el precio está así. Está dividido por zonas y el precio está así. Llegó a la resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ascensor sube, o sea, el precio quiebra la resistencia, acá resistencia y soporte para que se guíen. Acá él ya queda en esta zona. Pero ¿qué pasa? Si alguien se baja aquí, si una persona viene para este piso 2, que es lo que vamos a suponer, él se tiene que apoyar, o sea, el ascensor no queda en el aire. Cuando él se apoya, esta resistencia pasa a ser un soporte. Y acá ya tendríamos la siguiente resistencia. Pero entonces, ¿cómo se ve acá? El precio sobrepasa, o sea, el ascensor llega al segundo, se devuelve, va a aceptar acá la gente que está entrando, se devuelve y cuando se apoya, o sea, cuando se apoya en el que antes era el techo, esto era una resistencia, se vuelve inmediatamente un soporte. Ahí es cuando nosotros compramos, muy importante, compramos en soporte y vendemos en resistencia. Y así sucesivamente. Entonces el precio sigue al tercer piso, se apoya, esto pasa a ser soporte y aparece la resistencia que sería esto. El ascensor sigue al siguiente piso, esto va a dar soporte y esta sería la resistencia. Y así sucesivamente identificamos los soportes y resistencias, que serían soporte igual a piso, como dice acá, igual a compra y resistencia, igual a techo, igual a venta. Hasta ahí todo claro. Sí, sí, hasta ahí, claro, bro. Listo. Entonces, ¿cómo se forma un soporte y resistencia? Los soportes y la resistencia se forman cuando el precio toca una zona dos veces. Repito, soporte y resistencia son zonas de toma de decisión, donde el precio toma una decisión, ya sea compradora o vendedora. Cuando el precio me hace esto, como dije anteriormente, va de soporte a resistencia o de resistencia a soporte, él regresa y aquí, en el segundo toque, él ya creó la zona. Hay zonas creadas y zonas existentes. Aquí ya hay una resistencia, para que lo tengan presente. Los soportes y las resistencias es como si fuera la armadura de un videojuego. Entonces él crea la zona, digamos, sale el soporte, llega la resistencia, cae al soporte, creó soporte, acá creó la zona. Vuelve a la resistencia, uno 2 creó resistencia.
Entonces ya tengo estas zonas creadas. Entonces, zonas existentes, perdón, ya se vuelven zonas existentes. Entonces, a partir de este momento, cada vez que el precio toque una zona, es como si le pegara un golpe. Por eso ponemos el ejemplo de que es como la salud de la vida en un videojuego. Cada vez que un enemigo lo golpea, que en este caso es el precio, a partir del segundo toque, le empieza a bajar esa salud. Entonces acá ya no tiene el 100%, acá tenía el 100%, acá tiene el 80%. Cae, acá también tiene el 80%, después tiene el 60%, golpea 60% y así en cada vez que el precio lo toca lo va debilitando. Por eso la teoría que hay allá afuera de que entre más el precio toque una zona más válida es mentira, porque antes lo va debilitando cada vez más para romperlo. Entonces acá ya sería el 40. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dependiendo del porcentaje que tenga, tienen que buscar para vender o para comprar las confirmaciones, una entrada que es la confirmación más segura. Por ejemplo, las EMAs solo se organizan cuando están en tendencia. Entonces, las EMAs tienen un porcentaje acá, digamos, tienen 80, entonces ¿cuánto les falta? 20%. Aquí tiene el 60% de salud, ¿cuánto les falta? 40%. O sea, hay 20%, hay 80% de posibilidad de que el precio cuando llegue a esta resistencia caiga. Y hay, 40, y hay 60% de posibilidad de que el precio cuando llegue a esta resistencia caiga. Y así sucesivamente. Digamos que de 40 para abajo yo ya no buscaría entrar. O sea, 30, 20 de ahí para abajo ya no buscaría vender en resistencia ni comprar en soporte porque es muy probable que lo quiebre. Bueno, hay soportes y resistencias diagonales y hay soportes y resistencias horizontales. ¿Cuáles utilizamos? Depende cómo se mueva el par. Digamos, si ustedes ven acá, vamos a ver, por ejemplo, el B10 1S, él se mueve tipo consolidación gigante. Entonces, yo voy a usar más que todo soporte y resistencias horizontales, que pues acá las coloco con esta línea, pero ya saben que son zonas que las usamos con este rectángulo. Y si el par se mueve tipo tendencial, no tipo consolidación gigante como este, sino que cada de forma tendencial como el step. Entonces ahí sí vamos a usar los soportes y las resistencias diagonales más que todo. Es más efectivo marcar los soportes y resistencias en temporalidades mayores porque la temporalidad mayor siempre va a mandar sobre las temporalidades menores. Es decir, puede que yo esté en un soporte en M15, pero si estoy en una resistencia semanal, si estoy en una resistencia semanal, lo más probable es que el precio caiga sin importar que está en un soporte. ¿Por qué? Porque una semana es una temporalidad mayor a M15 y una semana prima sobre una temporalidad menor. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, ya dije que esto que mercado era fractal, listo. ¿Cómo validamos un soporte y una resistencia? Muy sencillo. Tengo una resistencia y tengo un soporte. Entre más fácil el precio llegue a una zona, ya sea resistencia o soporte y el precio y la zona, en este caso la resistencia, devuelva el precio, más fuerte es. Y entre más fácil el precio llega a un soporte y el precio devuelva y la zona devuelve el precio, más fuerte es. Pero cuando, por ejemplo, el precio llega acá hasta resistencia, en vez de caer de una, empieza a consolidar y ya después baja y por ejemplo cae hasta aquí, no cae hasta el siguiente soporte y se devuelve. ¿Qué significa eso? Que esta resistencia está perdiendo poder o que no está tan fuerte. Simplemente es ver con qué poder el precio llega a una zona e inmediatamente sale a la otra zona. Esto significa que los soportes y las resistencias están fuertes o son más válidas o son más seguras. Listo. Muy importante que identifiquen cuáles son las zonas de los compradores y los vendedores. Siempre tienen que hacerse esa pregunta antes de operar. Simplemente miran acá. Esto sirve en todas las temporalidades. La zona de acá es la zona de los vendedores. Vendedores. Voy a limpiar esto para que se vea mejor. Así. Vendedores, compradores, acá abajo. Entonces, siempre tienen que decir, ¿estoy en la zona de los vendedores o estoy en la zona de los compradores? Si yo no puedo responder esa pregunta, es decir, estoy aquí donde está en este momento, o sea, no estoy aquí ni estoy aquí, entonces, ¿qué significa eso? Que estoy en el trayecto. Y la pregunta que va a hacerme es de dónde vengo. O sea, si vengo desde acá,
Desde la zona de los vendedores significa que para dónde voy, para la zona de los compradores. Y viceversa, si estuviera en la zona de los compradores, pues iría hacia la zona de los vendedores. Así yo puedo estar ubicado en el gráfico y esto aplica en todas las temporadas. Yo puedo ir a H1 y lo mismo. Zona de los vendedores, zona de los compradores y el trayecto. Acá. Eso funciona en cualquier temporalidad, donde quieran operar. Bueno, la importancia del historial. La importancia del historial. Bueno, siempre para saber posiblemente qué pase a mi derecha, yo tengo que mirar qué pasó a mi izquierda. Eso también aplica para todas las temporalidades, principalmente las mayores. Si yo quiero saber posiblemente qué va a pasar aquí, tengo que ver posiblemente, voy a limpiar el gráfico para que no se enrede. Si yo quiero ver posiblemente qué va a pasar aquí, tengo que ver qué pasó en el pasado. O sea, ver qué pasó a mi izquierda para saber qué va a pasar a mi derecha. Acá, si ven, acá todo el precio, todas las veces el precio ha rebotado, entonces lo más probable es que el rebote acá en este soporte. Y eso que acá no hemos entrado en temas avanzados de cierre de ciclos ni nada. Simplemente es ver qué pasó a mi izquierda para saber posiblemente qué va a pasar a mi derecha. Bueno, la tendencia es una consecuencia de un evento anterior. ¿Qué evento anterior? Que el precio llegó a una zona de toma de decisión, ya sea un soporte o una resistencia. Cuando se habla de tendencia se refiere a que el precio está respetando zonas. El impulso siempre va a ser mayor al retroceso. Es una forma de diferenciarlos. ¿Qué quiere decir eso? Tengo impulso, retroceso. El impulso es mayor al retroceso. Impulso, retroceso. El impulso es mayor al retroceso. Y así sucesivamente. Impulso, retroceso. Entonces, simplemente así me guío. Muy importante. Cuando el retroceso es del mismo tamaño que el impulso, es decir, yo tengo este impulso, que fue todo esto, y el retroceso es del mismo tamaño, me está cerrando un ciclo. O sea, acá es un cierre de ciclo interno, donde yo puedo vender con mucha probabilidad de que el precio caiga. Recuerden que hay distintos tipos de cierre de ciclos, hay simétrico, asimétrico y con gap. Si el precio quiebra acá, yo no cierro. ¿Hasta dónde lo aguanto? Hasta la siguiente resistencia, que sería esta. Hasta acá aguanto la venta, esperando que él caiga. La diferencia entre estructura y tendencia es que la estructura está conformada por impulsos y retrocesos. La tendencia pueden ser muchas velas de un solo color, con pausas. Es muy importante que tengan en cuenta de que un retroceso tiene de 3 a 5 velas y una pausa puede ser de una a 2 o hasta 3 velas para que identifiquen que muchas personas creen que el precio viene cayendo. Acá, puras velas rojas, se hizo una vela verde y creen que eso fue un retroceso. No, eso es simplemente una pausa que hizo el mercado. Bueno, y por último, vamos a hablar de cómo validar la tendencia, porque vamos a estar dando clases así cortas para que asimilen bien el conocimiento y poder responder preguntas. Entonces, bueno, ¿cómo validamos nosotros la tendencia? Nosotros validamos la tendencia con el 1, 2, 3. ¿Qué es el 1, 2, 3? El 1, 2, 3 es una consecución de impulsos y retrocesos donde cada impulso es mayor al anterior. Es decir, yo tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo otro impulso que me supera el impulso anterior, entonces ahí yo puedo trazar mi línea. Tengo el 1, tengo el 2 y en el tercer toque, o sea, en el tercero, yo vendo o al revés. Tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso que me supera el impulso anterior y en el tercer toque yo compro. Acá compro, compra, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se invalida el 1, 2, 3? Cuando el impulso siguiente es del mismo tamaño o más pequeño que el impulso anterior. O sea, 1, 2, y aquí ustedes ven que el segundo impulso es del mismo tamaño. O si fuera más bajito también. O si el quiebre del impulso hubiera sido con mecha, es decir, acá hubiera quebrado con mecha, también se hubiera regresado. Tiene que quebrar con cuerpo, no con mecha. Acá, muy importante. ¿Qué pasa? El precio regresa otra vez a mi zona, el uno se elimina, el 2 pasa a ser el uno y vuelvo y cuento. Uno, 2. El precio viene, no logra superar el impulso anterior, no este de acá, el más reciente, y cae lo mismo. El uno se anula
el 2 pasa a ser el uno y vuelvo y cuento. Y así sucesivamente hasta que el 2 me supere el impulso anterior y acá en el tercero yo compraría. Y lo mismo a la venta. Así es como nosotros validamos nuestra tendencia y también como tomamos entradas ya en la pierna. Por ejemplo, vamos a buscar un cierre, 1, 2, 3. Uf, se está brutal ese cierre del ciclo que está haciendo. Bueno, acá podemos ver 1, 2, 3 súper claro. Miren, acá lo trazo. Tengo el uno, tengo el 2 y tengo el 3. El uno llega, regresa, el segundo supera el impulso anterior. ¿Por qué? Porque el impulso anterior llegó hasta aquí, el impulso del uno. Y en el 3 yo tomo mi entrada a la venta que cae perfectamente y sin drop down. Entonces, si yo voy a favor de la pierna, yo puedo dejar correr esta entrada hasta el 61,8 del FIBO del cierre de ciclo general. Pero si yo no voy a favor de la pierna, sino que es una entrada de scalping, entonces ¿hasta dónde lo dejo correr? Muy fácil. Mido el segundo impulso y eso es lo que saco de profit. Es decir, yo hubiera cerrado aquí. Y miren que el precio se regresa prácticamente ahí, que sigue cayendo, obvio, pero porque voy a favor de la pierna, porque tengo un cierre de ciclo general a la venta. Estoy en una pierna vendedora. Pero si no fuera así, miren que sería perfecto la entrada de scalping. Prácticamente se devuelve ahí. Y listo, eso sería todo sobre la primera clase de bases del trading. Vamos a hacer 2 o 3 clases y ya para entrar en temas más avanzados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No todo claro? Sí, sí, está claro, bro, está claro por el día de hoy. Listo, perfecto, todo claro, dice María también. Bueno, listo, mañana, la clase de mañana va a ser a la misma hora y la va a dar Carlos. Va a ser más enfocado en entradas scalping de Crash y Boom, para que estén pendientes, ahí enviamos el link. Y ya el lunes empezaremos con las clases de los otros temas de los otros 6 cursos que estamos acá ofreciéndoles a ustedes de forma gratuita para que se conecten y listo. Eso sería todo por el día de hoy. Bendiciones. Un gusto.